Buenas tardes, Licen. Mi nombre es Iván Ceballos y junto con Miquela Delgado del Tercer Bachillerato C le vamos a hablar acerca de ejercicios de grupos sanguíneos. Así que vamos para allá. Ejercicio uno. Una madre desesperada busca reclamar la custodia permanente de su hija, cuyo grupo sanguíneo es cero. La madre es del grupo sanguíneo B, RH negativo, mientras que su expareja es del grupo A, RH negativo, y su pareja actual es del grupo AB, RH positivo. La pregunta nos pide que analicemos si esta información resulta sustentable para determinar posibles genotipos para todos los presentes, muestre quién es el verdadero padre de la niña y obtenga el posible RH de la hija. Muy bien, para esto vamos a sacar los datos. Podemos ver que tenemos todos los grupos sanguíneos de las personas y su RH, menos el de la niña, que es el cual nosotros vamos a descubrir cuál es. Perfecto, entonces aquí tenemos primero nuestro cuadro de UNED, donde vemos los genotipos. Hay una ocasión especial. Tanto la expareja como la mujer tienen por ejemplo, su genotipo, ¿no? Un homocigoto dominante y un homocigoto dominante, ¿no? En este caso A y B. ¿Qué es lo que sucede con esto? Al hacer las posibilidades en el cuadro de Punnett, se dan estos cruzamientos, pero recordemos que el ejercicio nos plantea que la hija es cero. Entonces, no, por nada del mundo puede ser homocigoto dominante A ni homocigoto dominante B por lo que lo siguiente nos lleva a determinar que la expareja va a tener heterocigoto dominante y la mujer va a ser igual heterocigoto dominante. ¿Qué es lo que sucede con la pareja actual que tiene AB? Tampoco puede ser, ya que AB, si lo resultamos un cruzamiento, no nos va a dar cero. Entonces lo podemos denominar así. La madre va a tener un grupo o sus genotipos van a ser heterocigoto dominante, quiere decir B y cero. La expareja va a tener heterocigoto dominante igual a cero. Y finalmente la hija va a tener homocigoto dominante. Eso entonces quiere decir que el verdadero padre de la niña es la expareja y que toda la información que nos ha proporcionado es válida, pero falta el RH. Muy sencillo para sacar el RH. Podemos ver que la expareja tiene RH negativo. Eso nos menciona en el ejercicio, que su RH negativo es A y de la mujer su RH negativo es B. Por lo tanto, si nosotros hacemos una regla de signos, quiere decir que menos más menos nos va a dar a menos. Por lo tanto, la hija va a ser cero RH negativo. Pasemos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. En un hogar existe una familia conformada por cuatro hermanos: Matías el primero, Rebeca la segunda, Omar el tercero y Mónica la cuarta. El primer hermano es del grupo A RH negativo, la segunda es del grupo O RH positivo, el tercero del grupo O RH positivo y la última hermana es del grupo A RH negativo. Las preguntas que nosotros tenemos que resolver es que todos los hermanos tienen la curiosidad de descubrir cuáles son los grupos sanguíneos de sus progenitores y si estos son homocigotos o heterocigotos. Por otro lado, los hermanos también quieren saber el posible RH de sus progenitores. Perfecto. Sacamos rápidamente los datos y como podemos ver tenemos todos los grupos sanguíneos de los hijos de los cuatro hermanos y su RH. Pero ¿qué pasa? No tenemos ni el grupo sanguíneo de papá ni el grupo sanguíneo de mamá, al igual que su RH. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, aquí yo he graficado una gráfica donde indica que papá y mamá dan origen a Matías, Rebeca, Omar y Mónica. Vamos directamente con el cuadro de Punnett. Para entenderlo, tenemos que saber que Matías y Mónica son A, mientras que Rebeca y Omar son O. Para que esto se dé, significa que el papá o la mamá tuvieron que haber sido O y también A. Para ello, vamos a comprobar si lo de abajo es verídico y sacar nuestras conclusiones para los padres. Primero, hacemos nuestro cuadro de Punnett. El primero nos indica que tenemos un homocigoto dominante cruzándolo con otro homocigoto dominante, ¿no? Un grupo de A0 con 0, 0. Por lo tanto, obtenemos que tenemos A, que va a ser 50% homocigoto dominante, y O,
homocigoto dominante igual 50%. Esto nos indica que, en efecto, hay dos hijos que tienen A y dos hijos que tienen O. ¿Cómo también podemos comprobarlo? Matías equivale a un 25% de A y Mónica equivale a un 25% de A. Si lo unimos es el 50%. Igual pasa con Rebeca y Omar. ¿Qué es lo que difiere a esto? Que tanto puede ser a libre elección, depende de quién quiera plantear el ejercicio. Puede ser papá que tenga eh, 0, 0 o homocigoto dominante, o mamá quien sea la que tenga homocigoto dominante en el genotipo 0, 0. Ahí depende, es libre elección. Cualquiera puede tener, pero nos falta un detalle muy importante. Si nos damos cuenta, hay dos hijos que tienen A. ¿Cómo sabemos quién va a tener edad? Muy sencillo. Hacemos otro cruzamiento, ¿no? Homocigoto dominante por homocigoto dominante. Un genotipo de A0 por A0, dándonos la siguiente. Un homocigoto dominante, un heterocigoto dominante y otro heterocigoto dominante. Y finalmente, ¿no? Un homocigoto dominante más. Quiere decir que en este caso, A va a conformar un 75%. Quiere decir que la A es lo que está conformando el 75%, es lo más fuerte en este momento, y O va a conformar un 25%. A nosotros esto plantear, podemos igual diferir que tanto el padre y la madre, cualquiera de los dos puede portar el genotipo A0, en este caso el heterocigoto dominante. 75% es la más fuerza que le da. ¿Y qué es lo que sucede con este 25% que nos sobra de O? Muy sencillo, solo va a ser una pequeña dominancia adicional al grupo C. Ahora, aquí tenemos ubicados los RHs. Para entender cómo funciona, pasemos al siguiente proceso. Sacamos los cuadros de Punnett, igual que el anterior, y podemos comprobar la siguiente situación. Nosotros vemos aquí que todos nos basamos con los símbolos. Entonces, para saber que O es RH positivo, vemos que tenemos dos genotipos, ¿no? Heterocigoto dominante que compone RH negativo el 25% y tenemos dos em, homocigotos dominantes que comparten un RH 25 positivo del 25%. Hacemos una ley de signos, ¿no? Más menos nos va a dar igual a más. En efecto, el padre o la madre que tenga el genotipo 0 va a ser positivo y por siguiente dos hijos van a ser positivos. ¿Qué es lo que pasa con lo siguiente? En el siguiente cuadro de Punnett tenemos, ¿no? Que un homocigoto dominante va a ser H negativo 25% en este caso, el genotipo AA. Luego, dos heterocigotos dominantes van a ser del genotipo AO, contando con un RH negativo de 25%, y uno va a ser solamente el homocigoto dominante con un RH positivo del 25%. Si nosotros planteamos la ley de signos, esto nos va a dar positivo, y ahí es cuando no se va a crear una catástrofe y se va a producir varias posibilidades, pero lo vamos a reducir. Vamos a ignorar la ley de signos y vamos a decir que al momento de que el padre o la madre sean portadores de el genotipo AO, en este caso el heterocigoto dominante, va a tener una proporción del 75% de ser más fuerte en A y el 25% de tener una pequeña dominancia en O. Por lo tanto, podemos llegar a la respuesta que uno de los dos progenitores son del grupo A heterocigoto, mientras que sus posibles RH son del padre, en este caso yo lo escogí así, va a ser homocigoto dominante 00, RH negativo, y la madre va a ser de genotipo heterocigoto dominante 75% RH negativo, o en este caso, o que vendría a ser solo el 25% con un RH positivo. Bueno, pasando con el ejercicio 3, nos postula lo siguiente. La señora Álvarez y la señora Gómez tuvieron hijos en la misma maternidad, casi al mismo tiempo. La señora Álvarez se lleva a casa a su hija, a la que puso el nombre de Natalia. A la señora Gómez le dieron un niño al que puso de nombre Fernando. Sin embargo, estaba segura de haber tenido una niña y entabló un pleito con el establecimiento.
Las pruebas sanguíneas revelan que el señor Gómez era de tipo 0 negativo y su mujer AB positivo. Y el matrimonio Álvarez era ambos de tipo B. Natalia era de tipo A positivo y Fernando de tipo 0 positivo. Con estos datos puede confirmarse la sospecha de un cambio. Bueno, el problema nos genera las siguientes preguntas. ¿Cuál es el porcentaje para que Natalia salga con un A negativo? Tenemos del 0, del 25%, del 50% y del 100%. La siguiente sería, ¿cuál sería el genotipo de los cruces para comprobar si Fernando es ORH positivo? Realiza la tabla de Punnett. Bueno, los datos que tenemos aquí serían 4. Los señores Álvarez, como sabemos, son de tipo B. No sabemos el tipo de RH que posea cualquiera de los dos. Eso lo descubriremos para la pregunta número 2. El señor Gómez es de tipo 0 negativo y la señora Gómez es tipo AB positivo. Como sabemos también, Natalia tiene un tipo A positivo y Fernando un tipo O positivo. Bueno, para la resolución de esto, primero deberemos comparar entre el señor Gómez y la señora Gómez. Sabiendo que el señor Gómez es ORH negativo y cualquiera de los dos puede ser, bueno, Fernando en este caso tiene el tipo de sangre O positivo. Entonces, sí o sí, el señor Gómez deberá ser recesivo, es decir, que será un homocigoto recesivo de RH negativo. Y la señora Gómez es AB positivo, que es codominante. Entonces, podemos ver en las tablas de Punnett que se hace entre el tipo de sangre de la señora Gómez, que es AB positivo, RH positivo, y el señor Gómez, que nos da como resultado que en el genotipo nos daría A positivo y 0 negativo. En la siguiente nos daría B positivo y 0 negativo. En la siguiente nos daría A positivo, 0 negativo. Y en la última, B positivo y 0 negativo. Lo cual en los fenotipos nos demostraría que tenemos el 50% de que salga ARH positivo y el otro 50% de que salga tipo B RH positivo. Por lo cual, si hay una posibilidad de error respecto a la primera pregunta que nos plantea directamente el problema, ya que Natalia sería la hija del señor Gómez y la señora Gómez, de acuerdo a las tablas de Punnett y sus fenotipos. Bueno, para la segunda pregunta, que sería si existe alguna posibilidad de que, o sea, algún porcentaje de que Natalia sea A negativo, debemos hacer la misma tabla y comparamos. Y según la ley de signos, la única manera en que nos dé negativo sería menos por menos da menos. Y en este caso en la tabla nunca nos da un menos, por lo tanto la respuesta sería del 0%. Por último, para realizar los cruces para ver si Fernando realmente es ORH positivo o 0 RH positivo, hacemos los cruces entre los señores Álvarez. Este nos menciona que ambos tienen eh, el tipo de sangre B. Bueno, como sabemos que Fernando es el hijo de los señores Álvarez, debido al previo ejercicio entre los cruces, debemos conocer o debemos analizar que los dos padres tenían que haber tenido el tipo de sangre 0 para dar un hijo con tipo de sangre 0. Bueno, sabiendo esto, sabríamos que son heterocigotos dominantes. Bueno, la ley de signos es fácil. Deberíamos ir intercalando entre signos hasta ver cuál es la posibilidad de que nos salga el homocigoto recesivo positivo. En este caso sería que B negativo y O positivo. En el caso de la mamá sería B negativo y O negativo. Así podemos comprobar que en el último cruce nos daría como 0 negativo
y 0 positivo. Al hacer la ley de signos nos daría como un resultado de O positivo en el fenotipo. Ya. El último es muy sencillo, el cual nos plantea, ¿cuál de los siguientes varones puede ser excluido como posible padre de un hijo cuyos grupos sanguíneos del hijo son 0 positivo, MN? Esto quiere decir que son heterocigotos, pero también vemos que la madre es 0 negativo. Bueno, explica el motivo de la exclusión. Aquí nos da ciertas opciones para escoger. Aquí tenemos que ver el tipo de sangre de los progenitores, pero en el de la madre nunca puede ser heterocigoto, debido a que A domina sobre 0, B domina sobre 0 y AB son codominantes. Entonces, la única posibilidad es que sean recesivos, como vemos en la parte superior de todas las tablas. Bueno, como les dije, MN significa si son homocigotos o heterocigotos. En este caso, de la primera opción deberíamos hacerle por descarte. AB nos dice que tiene un RH positivo para los dos. Entonces, como vemos en la primera tabla, no nos puede salir ya que el hijo es O positivo y en ninguna nos sale. ¿Por qué? Porque son heterocigotos dominantes, es decir, en los fenotipos va a salir 50% A y 50% B. En la segunda, sí nos podría salir, ya que tenemos que el tipo de sangre 0 negativo de la madre es recesivo y A nos dice que es heterocigoto eh, positivo. Entonces sí nos podría salir. También tenemos en la tercera que no nos puede salir porque estamos haciendo un cruce en el cual solo nos podría salir O0, RH negativo, y el heterocigoto dominante, que en este caso sería B. Y la última sería la de ORH negativo. ORH negativo con otro cruce de ORH negativo. Entonces, todos los resultados nos darían ORH negativo. Por lo tanto, la respuesta es la segunda opción podría ser considerada como el posible padre, ya que sería la única forma en la que nos da un ORH o 0 RH positivo. Por lo tanto, este padre sería excluido como posible padre. Yep, gracias. Gracias.